Te voy a pedir por favor que abras tu Biblia en 1 Samuel capítulo 16. Esta semana estamos continuando con nuestra serie en el libro de Samuel. Y el día de hoy veremos cómo es que Dios, escucha esto, nos ha provisto de un rey eterno que transforma verdaderamente nuestro corazón. Jesús es el cumplimiento perfecto de la promesa de Dios, un rey eterno para su pueblo. Durante algunas semanas hemos estudiado ya el libro de Samuel y hemos visto cómo hasta este punto, casi desde el principio, y digo casi porque Saúl comenzó, digamos de cierta manera, bien. Pero casi desde el principio Saúl fracasó como rey al punto en el que él desobedeció rotundamente el mandato de Dios de destruir a los amalecitas. Por lo que Dios arrancaría de su mano el reino y se lo entregaría a alguien mejor que él. El profeta, de hecho, el profeta Samuel le dijo a Saúl, ahí en el capítulo 15, el capítulo 13, versículos 14, dice: ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Así que el profeta Samuel le hace y le da a conocer a Saúl que el Señor le ha arrebatado el reino y le sería entregado a alguien más. Por otro lado, el profeta Samuel lloraba por el hecho de que Saúl había sido desechado por Dios como rey. Y aquí es donde comienza nuestra narrativa el día de hoy. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Pero antes de eso vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, en esta mañana oramos, Señor, que tu palabra abra nuestro corazón. Que, Señor, puedas utilizar este pasaje para hacernos ver tu propósito en nuestras vidas, Dios. Para que podamos ver a Cristo Jesús como aquel Rey eterno que tú has enviado. Para que nuestras vidas puedan ser dirigidas hacia ti a través de su corazón. Te lo pedimos, bendice este tiempo en tu palabra. Señor, quita toda distracción. Y Señor, prepara nuestro oído, nuestro espíritu, para que podamos, Señor, responder ante tu palabra el día de hoy. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. 1 Samuel 16, 1. Dice el pasaje de esta manera: y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Pues yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás aquel a quien yo te indique.
En el capítulo 15, como acabamos de decirlo, hermanos, vimos que el rechazo de Dios hacia Samuel había sido debido a que en su desobediencia él se había rebelado en contra de un mandato muy específico que Dios había dado para que él llevara a cabo. Vemos que Samuel amaba a Saúl y le había dolido darle a Saúl este ultimátum de que había sido rechazado y descartado como rey. Y parecería como lógico preguntarnos por qué Samuel se angustió por Saúl. Si todo lo que Saúl había hecho era ser arrogante, soberbio, desobediente a Dios. Pero Samuel está lamentándose. Él realmente deseaba que Saúl tuviera éxito como rey, pero ahora ya era demasiado tarde. El Señor había desechado a Saúl como rey de Israel. Esto no quiere decir que a Dios se le había escapado o se le había salido de control la situación. Al contrario, Él ya había seleccionado a alguien para que reinara sobre su pueblo. No es como que Dios dijo: híjole, este Saúl la regó, ¿y ahora qué voy a hacer? No, el Señor ya había escogido a un rey que reinaría sobre su pueblo. Saúl había sido desechado, Samuel estaba angustiado y el Señor tenía ya a su escogido. Y el Señor le dice a Samuel: levántate, toma tu cuerno y vete a Belén, porque entre sus hijos he escogido a un rey para mí. Y esto, hermanos, es algo muy interesante, porque unos 1000 años después aproximadamente, en este mismo pueblito insignificante llamado Belén, habría un coro de ángeles y un ángel que diría: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. No teman, porque les traigo buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y continuaría el ángel diciendo: porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto, hermanos, lo que nos hace ver es que Dios, aquí en 1 Samuel 16, está llevando a cabo su propósito, algo que siempre estuvo en su corazón y en su mente. El Señor estaba entretejiendo un plan y llevándolo a cabo desde este momento, y que tendría su culminación casi 1000 años después a través de Cristo Jesús. El plan de un libertador que vería su cumplimiento en Cristo Jesús, a quien la gente llamaría el Hijo de Dios, es decir, el futuro rey de Israel, que sería encontrado entre sus hijos, entre los hijos de Isaí. El Señor le dice a Samuel: porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Israel había rechazado a Dios. Había rechazado al Señor como un rey. Y había buscado un rey humano. El primer rey de Israel, y voy a tratar de explicar esto. El primer rey de Israel fue ungido por el pueblo, fue escogido por su pueblo. El Señor le dijo a Saúl: escoge un rey para ellos. Pero ahora el Señor le estaba diciendo a Saúl: ve a Belén,
porque de entre los hijos de Isaí he escogido un rey para mí. Y esto, hermanos, nos habla acerca de esta elección y cómo el Señor ha mostrado y está mostrando su fidelidad a este pueblo, que aunque no deseaba ser gobernado por Dios, el Señor seguía cuidando y mostrando gracia y fidelidad a ellos. Pero ahora Dios estaba escogiendo un rey para él. Y la realidad es, hermanos, que Dios seguía gobernando a Israel y lo seguiría haciendo. Ahora ciertamente vemos que hay una preocupación en Samuel, porque el Señor le dice: ve y unge a la persona que yo he escogido para ser el nuevo rey de Israel. Y quizá Samuel estaba preocupado con relación a la orden que el Señor le estaba dando, porque no había duda que Saúl podría considerar esto como una traición, porque Saúl seguía siendo el rey de Israel. Pero Samuel no tenía nada por qué preocuparse, porque Dios había prometido: yo te enseñaré lo que has de hacer. Y fíjate cómo continúa esta narrativa en el versículo 4. Versículo 4. Samuel hizo lo que el Señor le dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Considerando lo que Samuel acababa de hacer al rey amalecita, si tú recuerdas, la semana pasada vimos que Saúl había tomado una espada y había hecho pedazos a este rey. No es de sorprendernos que los ancianos de Belén le tuvieran miedo, o que tuvieran miedo y le preguntaran: ¿vienes en paz? ¿Verdad? Y lo interesante de esto es que el Señor, al mismo tiempo, le da la solución a Samuel. Y le dice: vengo en paz, vengo a ofrecer sacrificio. Y Samuel lo que hace es invitar a estos ancianos, a estas personas y también a Isaí, a sus hijos, a consagrarse para que estuvieran con él en el sacrificio. Y la idea no era que Isaí y sus hijos solamente fueran con Samuel a ver cómo sacrificaba a este novillo, sino que ellos verían el sacrificio y luego compartirían una gran comida ceremonial y comerían la carne que provenía de este animal sacrificado. Ahora, cuando se sacrificaba un animal para expiación de pecado, la ley decía que no se podía comer nada y que todo sería ofrecido en holocausto delante del Señor. Pero cuando un animal era sacrificado como una ofrenda de paz, como una ofrenda de comunión o una ofrenda de consagración, entonces una parte de este animal sería ofrecida en holocausto delante del Señor y otra parte sería consumida durante una comida ceremonial especial o en una ceremonia especial. Y vio a los hijos de Elí, dice que vio al primero, al mayor, a Eliab, y pensó: este hombre ciertamente parece un rey. Este debería de ser el rey, este debe ser el que Dios me ha dicho que debo de ungir. Esta sería una buena elección, Dios. Samuel vio a un joven alto, quizá apuesto, fornido, que tenía la presencia quizá de que iba a ser un gran rey o un gran líder. Pero ¿por qué
¿por qué Samuel pensaría que este era el próximo rey? Muy seguramente Samuel estaba comparando a este joven con Saúl. Porque si recuerdas, Saúl sobrepasaba a todos en estatura de los hombros a la cabeza. Y era de buen parecer también. Es decir, el único punto de referencia de cómo debía ser un rey hasta ese momento que tenía Samuel y que tenía quizá el resto de la nación, era Saúl. Era una persona alta. Y es interesante que hasta este momento el estándar que tenía Samuel de cómo debe de ser un rey era la apariencia, pero el estándar del Señor era diferente. El Señor le dice a Samuel, Él no es. No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Y Samuel cometió el error quizá de juzgar a Eliab basado en su apariencia. No importaba que tan bien se viera Eliab, pues Dios dijo, yo lo he desechado. Él no es. Pero también, aparte de que le dice, Él no es, le da una idea o le da un norte, digamos por ahí, o una dirección o una guía hacia dónde Él estaba apuntando. Y le dice Samuel, yo no veo como el hombre, porque el hombre mira la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. Y esta es una declaración muy importante, hermanos, porque lo que Dios acaba de decir es que el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y esta, hermanos, es una declaración muy cierta. Y no es que Dios de alguna manera esté despreciando al hombre como diciendo, ay, ustedes no pueden ver más que el corazón. No. Lo único que tenemos como punto de referencia, cada uno de los que estamos aquí, es lo exterior. Cuando tú y yo vamos al supermercado y llegamos a esta sección de frutas o verduras y queremos escoger una fruta o alguna verdura, ¿qué parámetro utilizamos para poder escoger algo? Que se vea bien, ¿verdad? No sabemos cómo vas a ver una mandarina o una naranja o una manzana, pero si se ve bonita, muy probablemente pensamos, vas a ver rica, ¿verdad? O qué decepción nos llevamos cuando se ve bien bonita, la mordemos y sabe a nada, ¿verdad? Este parámetro, hermanos, es natural. Por lo general, hermanos, tú y yo nos fijamos en la apariencia exterior. Somos criaturas orientadas a la apariencia, porque sabemos que somos guiados por el exterior. Juzgamos de acuerdo al exterior, a cómo se ven o cómo nos vemos como personas. Pero este no es el estándar de Dios, hermanos. El pueblo de Israel había escogido un rey porque querían ser como el resto de las naciones. Se querían ver como las demás naciones. Y escogieron un rey alto, un rey guapo, con un porte quizá de fortaleza, de gallardía. Pero he aquí que el Señor, Dios le está diciendo a Samuel, tu inclinación natural es juzgar basándote en la apariencia externa, pero yo escojo o puedo juzgar el corazón que tú no ves. Así que veme a mí y no seas pronto para juzgar a otras personas basándote solo en lo que está delante de tus ojos. La perspectiva de Dios, hermanos, no es la misma que nuestra perspectiva.
Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. El corazón, hermanos, en la Escritura es esta parte que refleja la vida moral y espiritual interna de una persona. Proverbios 4:23 explica que todo lo que hacemos fluye de nuestro corazón. El corazón es el centro, la esencia misma de lo que somos. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La perspectiva de Dios, hermanos, es más alta, más profunda, es más sabia que la nuestra. Segunda de Crónicas 16:9, si lo quieres buscar. Segunda de Crónicas, y si no va a aparecer ahí en pantalla. Segunda de Crónicas 16:9 dice de esta manera: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Hermanos, Dios puede mirar en nuestros corazones, examinar nuestras motivaciones y saber lo que hay, saber lo que debe saber de nosotros. Incluso el salmista, este salmista que él está escogiendo como rey de Israel, algunos años después escribiría este salmo, Salmo 139. Y fíjate los primeros 3 versículos de este salmo. Salmo 139, versículos del 1 al 3, dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Hermanos, el Señor estaba escogiendo a un rey para Israel, pero no lo estaba escogiendo por su apariencia, lo estaba escogiendo por su corazón. Y podemos ver el corazón de Samuel expresado en diferentes partes de la Escritura. Y este salmo es uno de estos salmos en el cual él estaba preocupado porque el Señor escudriñara su corazón. De hecho, los últimos versículos del pasaje 139, del Salmo 139, él dice: Señor, escudriña mi corazón y ve si en mí hay maldad, y guíame por la senda que debo caminar. Este era un corazón de un hombre para Dios. Es por eso que el Señor le dijo a Samuel que le dijera a Saúl: el Señor ha escogido un rey conforme a su corazón. En pocas palabras, Dios ve lo que la gente no puede ver. Y continúa el pasaje, versículo 8, diciendo: entonces Isaí llamó a Abinadab y los hizo pasar delante de Samuel y dijo: tampoco he escogido a al Señor. Después Isaí hizo pasar a Samá y Samuel dijo: tampoco ha escogido el Señor. Así hizo Isaí pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero dijo Samuel a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: aún queda el menor, es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Samuel tenía un problema, hermanos. Dios le dijo: de los hijos de Isaí me he provisto un rey. Sin embargo, aquí estaban pasando los 7 hijos que tenía Isaí y el Señor no había escogido a ninguno de ellos. ¿Te imaginas la posición en la que estaba Samuel? No era que estos hijos de Isaí fueran malos, pero estos hombres
definitivamente no eran la elección de Dios. Dios tenía un hombre en mente, un hombre diferente a las expectativas de Samuel y diferente a las expectativas quizá de Isaí también. Samuel sabía que la palabra de Dios es verdadera, así que sabía que muy probablemente había algún otro hijo más, por lo cual pregunta: oye, ¿hay alguien más de tus hijos? Y él dijo: sí, ahí hay otro, pero pues es el más joven de todos. Interesante. La perspectiva de Samuel era: este es alto, este es fuerte, este puede ser el rey. Y la perspectiva de Isaí era: no, este es el más chiquillo, es el que cuida a los borregos, este no puede ser el rey. Los dos estaban guiándose por las apariencias. Y la verdad es que esto nos deja ver también, hermanos, la poca consideración que tenía David entre su propia familia. Primero, su padre ni siquiera lo mencionó por nombre. Dijo: sí, hay uno que está por allá, el menor. Número 2, ni siquiera había sido invitado para el banquete. Ni siquiera lo habían invitado al pobre cuate. Y tercero, solamente lo invitaron porque Samuel pidió que lo invitaran. ¿Te imaginas eso? Ni siquiera era requerido este cuate. Y dice el versículo 12: y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecidos. Y el Señor dijo: levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. David tenía una apariencia agradable, pero definitivamente no se veía como Saúl, quien tenía la apariencia de un líder, de un rey. Pero a pesar de lo improbable que era, David fue el elegido. ¿Por qué? Dios estaba escogiendo a David por su corazón. ¿Recuerdas al principio de lo que decíamos al principio de esta serie? Decíamos: Dios exalta al humilde ¿y qué? Y humilla al soberbio. Y este es un muy buen punto, un muy buen caso en cómo el Señor estaba levantando a aquel que está cuidando los borregos y lo estaba poniendo como un rey sobre Israel, no por cómo se veía, sino por su corazón. David era un pastor, pero había muchos pastores. David era muy bien parecido, pero también había muchos otros jóvenes bien parecidos. David era joven, pero también había otros jóvenes. Había muchos otros jóvenes que Dios podía haber elegido, pero Dios describió lo que hacía especial a David en Samuel 13, versículo 14. Ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo. Lo que hacía a David especial es que era un varón, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Samuel, al ver a David, toma inmediatamente el cuerno con aceite y lo derrama sobre él y lo unge como rey de Israel. A lo largo de este pasaje está claro que el Señor es el que escoge. No fue Samuel el que lo escogió, no fue su papá el que lo escogió, no es el pueblo el que lo ha escogido, es el Señor quien ha escogido a David. El Señor escoge este candidato inesperado, el más joven en lugar del mayor, el más pequeño quizás en medio de todos sus hermanos. Y quizá ninguno se atrevería siquiera a pensar: oye, ¿qué está haciendo Samuel? ¿Está ungiendo a David?
¿Por qué? ¿Cómo que David, si es el más pequeño de todos, está cuidando a las ovejas? ¿No es hombre de batalla? Quizá había una confusión, quizá ninguno se atrevió a pensar que esta era una unción real divina, pero Dios lo sabía porque había trabajado en el corazón de David por un largo tiempo. Un comentarista dice: la unción pública fue el resultado de lo que había pasado en privado entre Dios y David tiempo atrás. Porque Dios conocía el corazón de David. Es decir, había una comunión con él. La verdadera unción sucedió, y lo vemos aquí en el pasaje, cuando el Espíritu Santo vino sobre David. Dice el versículo 13: y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. El Espíritu del Señor no solamente descendió sobre David, sino desde aquel día en adelante se posó sobre él. De manera similar, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán. Y tiempo después Jesús mismo declararía ahí en Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos. Pero al mismo tiempo, el Espíritu de Dios, así como estaba descendiendo sobre la vida de David, al mismo tiempo ese Espíritu estaba siendo retirado de la vida de Saúl. Dice el versículo 14: y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Ahora, si observamos, el Espíritu de Dios vino sobre David, pero se aparta de Saúl. Y es que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía de manera selectiva, es decir, era derramado sobre casos particulares o personas particulares. Personas que a las cuales el Señor derramaba su Espíritu para realizar ciertas acciones que el Señor requería para su pueblo. Pero también había situaciones, casos como el de Sansón y como el de Saúl, donde el Espíritu de Dios vino varias ocasiones de manera temporal en la vida de estas personas, pero al final, cuando estos persisten en pecado, el Espíritu de Dios los abandonaría, y en algunos casos el Espíritu de Dios se volvía en contra de ellos. En el caso de Saúl, vemos cómo el Espíritu del Señor se aparta de él, dando así la evidencia de que su presencia, de que su respaldo y la protección de Dios ya no estaba sobre su vida. Por lo tanto, le era permitido a el maligno tomar ventaja sobre la vida de Saúl. No es que Dios fuera la fuente del mal en sí, es que Dios estaba permitiendo que el enemigo, que el maligno tomara la vida de Saúl. El día de hoy, la obra del Espíritu Santo está presente en la vida de cada uno de los creyentes. El Espíritu Santo se ha derramado plenamente desde el Pentecostés y hasta ahora, y mora dentro de cada uno de los verdaderos creyentes, haciendo de cada creyente un templo, un tabernáculo de la habitación de Dios. Saúl claramente tuvo sobre él alguna vez la presencia del Espíritu de Dios. En su soberanía, hermanos, el Señor permitió que Saúl fuera afligido por este espíritu malo como parte de una justicia divina.
pero también utilizó esta presencia o esta aflicción sobre la vida de Saúl como una preparación o como una manera de introducir a David a la corte del rey. ¿Por qué decimos esto? Fíjate, versículo 15 en adelante lo que dice. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: puesto que un espíritu malo de parte de Dios lo está atormentando, ordena ahora nuestro Señor a sus siervos que están delante de usted que busque un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre usted, él tocará con su mano y le pondrá bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos: búsquenme ahora un hombre que toque bien y tráiganmelo. Y respondió uno de los mancebos: yo he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre de bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Isaí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba hábilmente con sus manos, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Aparentemente, y por lo que nos dice este texto, hermanos, la condición de Saúl era evidente para los criados de Saúl, pero no parece ser evidente para él mismo. Ellos buscarían de alguna manera en la que pudieran traer paz a la vida de Saúl, porque estaba siendo atormentado. En el pasado Saúl había recibido el Espíritu de Dios, pero ahora vemos que David y su música formaban parte de este medio por el cual Dios estaba extendiendo gracia común a Saúl. Por otro lado, vemos también cómo David estaba siendo recomendado, es decir, las cualidades de David en este momento ahora eran diferentes. Fíjate lo que ellos dicen. Ellos resaltaban, y el pasaje nos dice que tocaba el arpa, que era poderoso, que era valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido. Pero mira cómo termina esta descripción de David. El Señor está con él. Este, hermano, sin duda es uno de los atributos con los cuales David contaba. El resto de los atributos podían crecer, podían ser desarrollados, pero era notorio y a la vista de otros que el Señor estaba con David. Y este hecho, más que cualquier otra cualidad humana, explica este continuo ascenso de David al trono, pero también el largo y tortuoso camino que David tuvo que experimentar para poder llegar al trono. Y ya que este suceso que estamos hablando de que David llegó con el rey sucedió después de que Samuel ungió a David, podemos inferir o pensar que después de haber sido ungido, David regresó a las ovejitas, a cuidar ovejitas. Después de ser ungido, entendió que era el trabajo de Dios llevarlo hasta el trono. El corazón de David no fue así como: ya me ungieron como David, vamos a armar una revuelta, vamos a armar una revolución y quitemos al rey que está ahí porque el Señor me ha ungido como rey. No. David tomó la unción de Samuel, regresa a sus ovejitas porque Saúl dice: mándame a tu hijo, el que está con las ovejas. David entendió que el trabajo de Dios, que era trabajo de Dios llevarlo hasta el trono, mientras tanto se mantendría realizando fiel la labor que su padre le había encomendado.
que era cuidar a sus ovejas. David no tuvo que manipular su camino hacia el palacio. Incluso una de las características del corazón de David, y lo vamos a ver más adelante, hasta el último día de la vida de Saúl, es que David amó a Saúl y estaba dispuesto a servirlo con su vida hasta el último de sus días. Y lloró amargamente la muerte de Saúl. Ese, hermanos, es el corazón que ama a Dios. Este fue un momento importante en la vida de David y en su preparación para el destino que Dios tenía por él. Por primera vez en su vida, David viviría en una corte real y comenzaría a aprender las costumbres y los modales que necesitaba saber un buen rey en el futuro. Dios estaba obrando de maneras que nadie podía ver. Dios estaba obrando en la historia de su pueblo al elegir un rey como David, no por su apariencia, sino por su corazón, usándolo como una sombra de aquel rey eterno que vendría como el Mesías, como el ungido de Dios. Samuel fue enviado por Dios a ungir a David como rey de Israel, y a pesar de que David no era el hijo mayor ni el candidato más obvio para el cargo, Dios vio más allá de lo que los seres humanos podían ver y escogió a alguien que él sabía que sería fiel a su propósito y a su plan. De igual manera, Dios estaba obrando en esta historia, en esta gran historia de la redención a través de Cristo Jesús. Dios obraría en Jesús como el cumplimiento de este rey eterno que vendría. Y como nos dice Isaías 53, no había nada hermoso ni majestuoso en el aspecto de este ungido. Nada que nos atrajera hacia él. No había nada en apariencia en Cristo Jesús que fuera atractivo para nosotros para que le siguiéramos. Fue despreciado, fue rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y nosotros le dimos la espalda y desviamos nuestra mirada. Fue despreciado y no nos importó. El castigo de nuestra rebelión fue sobre él. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Él fue aplastado por nuestro pecado. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Belén? Hermanos, Dios nos mostró su gracia y amor a través de Jesús y de su obra en la cruz. Por lo tanto, tú y yo podemos venir en arrepentimiento y un corazón humilde delante de Él, sabiendo que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a depositar su espíritu en nosotros, el cual nos guiará a desear el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Como creyentes, tú y yo debemos estar dispuestos a dejar que Dios nos moldee y nos transforme a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Dios conoce nuestro corazón y nos elige según su voluntad. Pero tú y yo debemos enfocarnos en desarrollar un corazón recto y obediente a Dios y estar dispuestos a seguir su dirección, incluso si pareciera no tener sentido en el momento que se nos está requiriendo. Debemos confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que Él nos guiará por caminos sorprendentes y maravillosos que quizá nunca podríamos haber imaginado nosotros mismos. Estoy seguro que David no se imaginaba poder llegar a ser el más grande rey que Israel pudo haber experimentado, que pudo haber tenido. Pero hermano, estoy seguro que ni tú ni yo nos podríamos haber imaginado que el pago por nuestros pecados vendría a través de un niño que nacería
en un establo, lo más humilde de Belén. Hermano, Dios nos ha provisto un rey que transforma verdaderamente nuestros corazones. Jesús es el cumplimiento perfecto de la promesa de Dios de un rey eterno que transformaría el corazón de su pueblo. Así que, hermanos, el día de hoy, como creyentes, debemos estar dispuestos a que Dios nos moldee y nos transforme a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Porque, hermanos, Dios ha provisto un Rey eterno que transformará verdaderamente nuestros corazones, y ese Rey es Jesús.